Ya, ahorita empiezo en 3, 2. Sí, gracias. Bueno, buenos días. Hoy vamos a dar inicio a nuestra última charla de la semana de tópicos. El día de hoy tenemos el gusto de tener a Ricardo Barrientos, licenciado en matemática que realizó estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona, en España. Y hoy nos va a compartir un poco acerca de qué es la topología algebraica. Espero que les guste. Ricardo, le cedo la palabra. Gracias, muchachos, muchachas. Buenas tardes. Entonces, déjenme compartir la pantalla. Se ve ahí, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Bueno, esta es una presentación que hice casi exactamente 2 años atrás, que el contenido sigue siendo válido, así es que quien la haya visto en aquella ocasión, pues la volverá a ver, y si no, pues será material visto por primera vez. Eh, Topología algebraica, yo me recuerdo cuando empecé a estudiar la carrera, me sonaba como algo raro o incluso, si quieren ustedes, hasta exótico, ¿no? No tenía ni idea de qué se trataba. Eh, pues yo creo que uno sí atina a imaginar que se trata de algo que tiene que relacionar la topología con el álgebra. Por lo menos eso sería el primer punto. Y entonces se trata un poco, el primer paso es de tener alguna idea de qué es topología y qué es álgebra, ¿no? Y esas tampoco son tareas fáciles. Por ejemplo, si le preguntamos a un estudiante de secundaria, probablemente topología le va a sonar a topografía, algo que hacen los ingenieros civiles con un teodolito, ¿verdad? Y un casco amarillo. Y álgebra le va a sonar al libro de Aurelio Baldor y la gran mayoría, lamentablemente, con un mal recuerdo, probablemente de su segundo básico, ¿verdad? Eh, Voy a aprovecharme de unas columnas, no sé si alguien ha tenido oportunidad de leerlas, que mi hermano, Vinicio Barrientos, publicó en la revista electrónica Gaceta, precisamente respondiendo qué es topología. Y me gustó, me fascinó mucho la explicación. Es una trilogía, es una columna en 3 partes. Para aquellos que quieran fortalecer su idea o no tengan ni la menor idea de qué es topología, pues yo les recomiendo leer este trabajo. Busquen Gaceta con Z, ¿verdad? Vinicio Barrientos y seguramente encontrarán. Y luego pues el álgebra, pues para quienes ya llevaron el curso de álgebra moderna, pues saben muy bien que es el estudio de estructuras generalmente formadas por un conjunto con operaciones binarias. Y entonces tanto la topología podría resumirse como el estudio de aquellas estructuras y de las propiedades que permanecen invariantes bajo funciones continuas, ¿verdad? Lo que llamaríamos las transformaciones topológicas. Y el álgebra, pues sería el estudio de estas estructuras, las estructuras algebraicas, y aquellas propiedades que permanecen invariantes bajo los homomorfismos o lo que llamaríamos las transformaciones algebraicas. Entonces, con esto, pues vamos a ir adelantándonos, que es topología algebraica y algunas sencillas, algunas respuestas sencillas a preguntas sencillas. Vamos a explorar también por qué es que esto se vuelve un área muy atractiva. Por lo menos yo recuerdo desde que era niño vi algunos dibujos que me parecían inquietantes en los libros de mi papá y entonces resultó que eso tenía que ver con una visión, si quieren, clásica, muy geométrica de lo que es la topología. Y luego vamos a ver un ejemplo, el teorema de punto fijo de Brouwer, de cómo la topología algebraica tiene su aplicación, ¿verdad? O sea,
cómo podemos resolver un problema topológico con técnicas del álgebra, ¿verdad? Vamos a chequear cuáles son los prerequisitos para un curso introductorio a la topología algebraica. Y finalmente vamos a hacer una revista, vamos a husmear en el índice de lo que sería el contenido usual de un curso introductorio a la topología algebraica. Me imagino que en algunos países con sistemas educativos más avanzados, quizá ya a nivel de pregrado, pero normalmente a nivel de maestría o doctorado, que es como yo lo estudié más formalmente, aunque sí tuve alguna aproximación en el nivel de pregrado. Muy bien. En términos sencillos, la topología algebraica es usar herramientas algebraicas para estudiar los espacios topológicos. Y ya con eso podemos quedarnos tranquilos, ¿verdad? Claro, eso entonces requiere saber qué entendemos por herramientas algebraicas y qué son los espacios topológicos, ¿verdad? O, de manera equivalente, usar herramientas algebraicas para resolver problemas de espacios topológicos y funciones continuas, ¿verdad? Muchos reconocen como objetivo general de la topología algebraica lograr teoremas que clasifiquen los espacios topológicos. ¿Cómo lo hace y por qué hace sentido? Bueno, en términos sencillos, digamos, se trata de convertir un problema de espacios topológicos y funciones continuas en un problema de objetos algebraicos. Por ejemplo, grupos, anillos, espacios vectoriales u otras estructuras y sus homomorfismos, ¿verdad? La idea tiene sentido solo si el problema algebraico es más sencillo que el problema topológico, ¿verdad? Si nosotros le dijéramos a un estudiante de secundaria que el álgebra sirve para simplificar problemas, probablemente pues no lo creería o se molestaría, porque me imagino que el álgebra para los estudiantes de secundaria, lamentablemente, como suele enseñarse, es un área fastidiosa, engorrosa, cosas farragosas de escribir, y le cuesta creer a alguien que no ha estudiado álgebra que en realidad el álgebra sirve para simplificar. Por lo menos yo esperaría que para quienes ya llevaron el curso de álgebra moderna, por lo menos se puedan convencer de que ese es el caso, ¿verdad? Entonces, por eso es que es un área y de hecho hay varias ramas de la matemática o áreas de trabajo en las que solemos poner el apellido algebraico, curvas algebraicas, teoría algebraica de números y en general, ¿verdad? Entonces, efectivamente, pues la idea es que cuando algo lleva el apellido algebraico, es porque hay problemas en esa disciplina que son muy complejos y al usar técnicas algebraicas, las soluciones tienden a simplificarse, ¿verdad? Bueno, el atractivo intuitivo es que en principio a un topólogo o a una topóloga o a la topología le interesan las propiedades de un objeto que permanecen invariantes después de estirarlo y deformarlo sin romperlo, rasgarlo o cortarlo, ¿verdad? Es decir, son las propiedades que permanecen invariantes bajo la aplicación de una función continua. Y aquí tienen que recordar las definiciones básicas en la topología general o en el análisis, si están llevando un curso de cálculo o están llevando un curso de análisis de variable real, las definiciones de función continua, ¿verdad? Una función es continua si las imágenes de la función en una localidad suficientemente pequeña en un punto están a una distancia pequeña de las imágenes de la localidad de un punto en la preimagen, ¿verdad? Entonces, esta da una idea geométrica muy clara que si yo, por ejemplo, estiro un objeto que es de hule, ¿verdad? O de un material que se puede deformar, pues las propiedades topológicas son aquellas que permanecen invariantes bajo, por ejemplo, un estiramiento o una deformación.
Entonces, de ahí es que uno en la internet puede encontrar gráficas muy bonitas, muy interesantes, en donde, por ejemplo, acá tenemos la deformación topológica o conforme, se le suele llamar, de la figura de un conejo en una esfera. Y miren el tipo de reticulado en que está dividido el conejito, ¿verdad? O sea, puede ser una cuadrícula, puede ser una de estas repujados o contrachapados que tienen las láminas metálicas, ¿verdad? O las escamas, o un reticulado hexagonal, como hay en varios seres vivos. Entonces, básicamente, eh, eh, esas reticulados que vemos en la superficie de la figura, pues de alguna manera los cuadrados siguen siendo cuadrados, las escamas siguen siendo escamas y los hexágonos siguen siendo hexágonos y no le hicimos una deformación, ¿verdad? Y este es usualmente, entonces este sería, digamos, claramente los tres objetos no son iguales, pero sí son homeomorfos, ¿verdad? O sea, existe una función biyectiva y bicontinua, es decir, funciones que son invertibles y que tanto la función como su inverso son continuas, que entre el conejo y esta como papa, y entre la papa y la esfera, ¿verdad? También hay, digamos, deformaciones en donde, por ejemplo, una taza es topológicamente equivalente a un toroide, a una dona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si seguimos la ruta de la deformación de esta manera, pues claramente vemos que, pues, lo que nos interesa saber es que tanto la taza como la dona es un objeto que tiene un agujero, ¿verdad? Tiene una sola perforación, ¿verdad? Y esa es la forma en que un topólogo o una topóloga ve una taza y una dona, ¿verdad? Es un objeto que no importa cómo lo estire, lo deforma, es un objeto que tiene un agujero, ¿verdad? Y también, pues, una deformación topológica que preserva la longitud de una curva complicada revela que es homotópica a una figura con la forma de un 8. Entonces, topológicamente, digamos, hay una función que se llama una homotopía, una transformación homotópica, en donde yo claramente vía trayectorias puedo pasar de este colocho a este y también, ¿verdad? Entonces, estas son también tres objetos que son topológicamente equivalentes. Bien. Y luego también en topología uno estudia el concepto de cara, borde y la orientación, ¿verdad? Entonces, digamos, la banda de Mobius, y aquí pues estamos usando el famoso dibujo de Escher, ¿verdad? De 1963, en donde claramente la banda de Mobius es una superficie tridimensional con una cara, un solo borde y que no es orientable. Porque las hormiguitas que están ahí, cuando empiezan a caminar sobre una banda de Mobius, primero sienten la gravedad, que ella está encima de la superficie, pero sin pagar ningún salto y sin cambiar de superficie. Si sigue caminando, esta hormiga que está encima termina estando abajo y siempre ha caminado sobre la misma superficie, teniendo, por ejemplo, el mismo borde, digamos, a la derecha, ¿verdad? También otra de los dibujos famosos que uno encuentra es la botella de Klein, que es una superficie no orientable que carece de interior y exterior. Tiene una sola cara, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren comprar una superficie no orientable, una representación en vidrio que carece, lo que pasa es que este tiene esta inserción, que esto no es admisible en las superficies, pero bueno, como es un modelo, pues resulta que este cuesta $65, ¿verdad? Si ustedes quieren comprar su botella de Klein, una superficie no orientable que carece interior y exterior, ¿verdad? Entonces,
este tipo de representaciones, pues, por supuesto, para entenderlas a profundidad, uno tuvo que haber llevado ya su curso introductorio de topología algebraica, pero claramente son una motivación porque son discursos muy llamativos, ¿verdad? Entonces aquí en estas representaciones resulta que una botella de Klein se obtiene de pegar o lo que algunos llaman una función que se llama una suma topológica, ¿verdad? Que es echarle pegamento a dos superficies y pegarlas y volverlas una sola, ¿verdad? Resulta que una botella de Klein es el resultado de pegar dos bandas de Möbius, ¿verdad? Pues uno cuando ojea un libro de topología algebraica, sin saber topología algebraica, uno empieza a hacerse, o por ejemplo, si uno ve un libro de teoría de nudos, ¿verdad? Uno empieza a hacerse la idea que estudiar topología o estudiar teoría de nudos, por ejemplo, que es una especialización de la topología algebraica, uno se va a pasar estudiándola a estos objetos curiosos con el que las chicas suelen impresionar a sus novios o los chicos a sus novias y uno se vuelve como medio geek ahí mostrando objetos raros, pero la verdad es que la topología moderna hoy tiene que ver menos con objetos que pueden dibujarse. En realidad son objetos más de naturaleza abstracta. Su fortaleza depende, al igual que en otras ramas de la matemática, precisamente en la capacidad de trabajar con objetos abstractos, ¿verdad? Y algunos, por ejemplo, si ustedes consultan este libro muy bonito, que es incluso, muéstrenselo a sus hermanitas o a sus hermanitos, ¿verdad? Experimentos en topología, que los topólogos avanzados en realidad evaden objetos que pueden dibujarse y les tienen desconfianza, ¿verdad? Un topólogo moderno en realidad evita estudiar este tipo de dibujos tan bonitos que a uno en la infancia suelen impresionarles, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el desafío que ilustra estos ejemplos que sí se pueden dibujar o se pueden representar estos esquemas? Bueno, el tema es que cómo formalizamos la deformación de un conejo en una pelota, ¿verdad? O cómo formalizamos la deformación topológica, la transformación topológica de una taza en una dona, ¿verdad? O en una taza de 3 orejas con un pretzel. O cómo formalizamos esta idea de que pegando dos bandas de Möbius obtenemos una botella de Klein, ¿verdad? Es decir, cómo se enuncian las definiciones y los teoremas, pero sobre todo cómo se demuestran, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva, y entonces la presentación podría terminar acá, y entonces les digo, bueno, entonces terminen su licenciatura, terminen sus cursos de álgebra y topología, inscríbanse en un programa de maestría o doctorado y lleven sus cursos de topología algebraica, lo cual sería pues poco lacónico y poco interesante. Así es que, ¿por qué no? Para avanzar, dado que no somos estudiantes de maestría ni doctorado, hagamos un ejemplo, ¿verdad? Y el ejemplo clásico, el ejemplo que digamos, algo así como que todo el mundo tiene que saber antes de entrar a un programa de maestría o doctorado donde va a haber un curso de topología algebraica, es el teorema de punto fijo de Brouwer, ¿verdad? Es cómo la topología algebraica ayuda a resolver un problema topológico. Muy bien. El teorema del punto fijo de Brouwer para dimensión 1 se puede demostrar con topología general, ¿verdad? El teorema dice lo siguiente: toda función continua que va del intervalo cerrado de -1 a 1 y con valores en ese mismo intervalo tiene un punto fijo. Es decir, hay un punto entre -1 y 1 tal que f de x es igual a x, ¿verdad? Y básicamente lo que uno hace es que tomemos toda la recta identidad, ¿verdad? F de x igual a y, el grafo de la recta identidad, que es este delta, y como f es continua, ¿verdad?
Entonces, resulta que este punto, digamos, f de x, este conjunto, f de x igual a y, ¿verdad? Es conexo en la topología usual de R2. Es decir, G puede ser la imagen de un mapeo continuo que va del intervalo cerrado de -1 a 1 en el cuadrado de longitud 2 con centro en el origen, ¿verdad? Y este mapeo enviaría a cada X en el gráfico de la función, ¿verdad? Entonces, la gráfica, o sea, en pocas palabras, recuerden que yo siempre en mis cursos les exijo tratar de no hablar complicado. Y lo que acabo de decir es realmente poco claro. Pero básicamente, en un lenguaje sencillo, el conjunto G es la gráfica de la función, tal como todos aprendemos a graficar una función continua desde la secundaria, y el conjunto delta es la gráfica de la función identidad. Entonces, lo que estamos diciendo es que la gráfica de toda función continua en el intervalo, en el cuadrado de longitud 2 y centro en el origen, es un conjunto conexo, ¿verdad? Y para demostrar esto, para los que ya llevaron un curso de topología básica o de topología de la recta, para demostrar que un conjunto es conexo, se hace, la técnica estándar es suponer, es una prueba por contradicción. Supongo que el conjunto es disconexo y de ahí llega una contradicción. Entonces, lo que hacemos es suponer una disconexión para la gráfica, una disconexión, un conjunto es disconexo si yo puedo encontrar dos conjuntos abiertos, tales que el conjunto, no vacíos y disjuntos, tales que es la unión de estos dos. Esto es lo que es una desconexión. Entonces suponemos, tratamos de desconectar la gráfica de la función f, de tal manera que el conjunto A sería el conjunto abierto de todos los puntos de R2 que están arriba de la recta identidad. Y el conjunto B sería el conjunto abierto de todos los puntos de la gráfica que están debajo de la recta identidad. Entonces, ambos son abiertos en la topología relativa del cuadrado cerrado de longitud 2 y centro en el origen. Y notamos que los puntos -1 y su imagen y 1 y su imagen, el primero está en A, el segundo está en B, por lo que ambos no son vacíos. Y además, la intersección de la gráfica con la recta identidad sería vacío, es decir, que F no tendría un punto fijo, por lo tanto, entonces tendríamos una disconexión de G, y eso, por supuesto, es una contradicción, ¿verdad? No se conoce una adaptación de esta prueba topológica elemental a dimensiones superiores. Es decir, si digamos, la dimensión 1 es porque la gráfica, porque este conjunto G intuitivamente es un objeto de dimensión 1. O sea, es una recta, es una curva, ¿verdad? Es una línea que yo puedo dibujar con un lápiz o con un lapicero, ¿verdad? Ahora, si tuviéramos funciones que van, por ejemplo, de R2 a R2, el gráfico de esta función ya puede ser, por ejemplo, un plano, ¿verdad? Ya esto, digamos, esta prueba topológica elemental pierde validez, ¿verdad? Entonces, lo que uno hace es que aplica técnicas algebraicas para demostrar que el teorema de punto fijo de Brouwer, es decir, que una función continua sobre un intervalo cerrado tiene un punto fijo, es más fácil, ¿verdad? Entonces, un poco de notación. D a la n es el conjunto de elementos
de Rn cuya norma es menor o igual a 1. Entonces, esta es el disco cerrado, es la esfera cerrada, y este intuitivamente es un objeto de dimensión n más 1, ¿verdad? Y S a la n menos 1, por eso es que es de n, S a la n menos 1 son todos los elementos en Rn, y entonces es solo la frontera. Entonces esta es la circunferencia o el casquete, el casco esférico, digamos, si estuviéramos en R3, ¿verdad? Entonces, estos serían todos los elementos de R3, ¿verdad? Cuya norma es menor o igual a 1. Entonces, eso nosotros sabemos que es pues la esfera tridimensional, ¿verdad? Y el S2 sería justamente la frontera de la esfera tridimensional. Entonces, si fuera S2, entonces D2, perdón, es el círculo, ¿verdad? Y S1 es la circunferencia, es solo la orilla del círculo, ¿verdad? Entonces, empezamos diciendo que un espacio, un subespacio X de un espacio topológico Y es un retracto, X es un retracto de un espacio topológico Y, si existe una función continua que va del espacio completo en el subespacio, tal que la función se comporta como la identidad en el subespacio X, ¿verdad? Pero no necesariamente, digamos, y entonces colapsa el conjunto Y menos X en puntos de X, ¿verdad? Eso es lo que se llama un retracto. Y a la función que lleva a un espacio en un retracto se le llama retracción, ¿verdad? Entonces, el primer lema es que para n no negativo, siempre en la circunferencia de grado o dimensión n no es un retracto del disco de n más 1. Entonces, por ejemplo, el S2, ¿verdad? S2, recuerden ustedes, es ya sea la circunferencia o el casquete esférico, no es un retracto de n más 1, ¿verdad? Y estoy pensando que aquí hay un error en mi presentación, ¿verdad? Porque este es de n más 1, ¿verdad? Sí, voy a tener que revisar porque creo que este es de n más 1, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si no me equivoqué por ahí. Bueno, la prueba de este lema usa el funtor de homología HL. Y aquí apareció esta palabrita que también causa inquietud, ¿verdad? Un funtor es una transformación entre categorías, ¿verdad? Y como aquí no estamos en un curso formal, sino que solo estamos charlando, ¿verdad? Entonces, no he introducido formalmente todos estos conceptos, pero básicamente un funtor, digo, una categoría, es un conjunto de objetos con sus transformaciones, con sus morfismos. Entonces, por ejemplo, y para quienes hayan llevado conmigo el curso de álgebra, yo siempre les hablo, les adelanto de la idea. Entonces, por ejemplo, tenemos la categoría de los grupos, ¿verdad? Entonces, la categoría de los grupos tiene el conjunto de objetos, los objetos son los grupos, y los morfismos son los homomorfismos de grupos, ¿verdad? Y otra categoría podrían ser los espacios topológicos. Y los morfismos serían las funciones continuas. Entonces, un funtor, por ejemplo, como el de homología, es una transformación de la categoría de los espacios topológicos en la categoría de los grupos, de tal manera que a cada espacio topológico le asigna un grupo y a cada función continua le asigna un homomorfismo de grupos.
hay functores covariantes y functores contravariantes. Un functor covariante es aquel que envía objetos en objetos, por ejemplo, espacios topológicos en grupos, y envía funciones continuas en homomorfismos, pero manteniendo el sentido de las transformaciones, manteniendo el sentido de los morfismos. Y un functor contravariante es el que envía objetos en objetos, por ejemplo, espacios topológicos en grupos, pero al transformar funciones continuas en homomorfismos de grupos, invierte el sentido. Es decir, le da vuelta a los diagramas, ¿verdad? Entonces, la prueba de este lema, esta nota, usa el functor de homología Hn, el cual a cada espacio topológico X le asigna un grupo abeliano H sub n de X, y a cada función continua, es decir, ahí está transformando objetos en objetos, ¿verdad? Y a cada función continua que va de un espacio topológico X en un espacio topológico Y, le asigna un homomorfismo Hn de F, que envía el grupo abeliano Hn de X en Hn de Y. Tales que el functor de homología Hn transforma las composiciones de funciones en el mismo sentido y envía la identidad en identidades. O sea, la identidad del espacio topológico X es enviado por el functor de homología a la identidad del grupo abeliano Hn de X. Además, transforma el disco n más 1 en el neutro, ¿verdad? Para todos los n mayores o iguales que 1, y definitivamente, es decir, los grupos de homología, los grupos que son imágenes de los discos de n más 1, son siempre el grupo trivial, mientras que este functor de homología envía las circunferencias o los casquetes esféricos en grupos que no son triviales. Entonces, para quienes ya llevaron su curso de teoría de grupos, van a empezar a ver aquí claramente la simplificación, porque estos espacios topológicos, las esferas, yo siempre las entiendo como un grupo trivial. Es decir, es un grupo que no tiene agujeros, ¿verdad? O no tiene, en cambio, las circunferencias o los casquetes esféricos son grupos que tienen interior vacío, ¿verdad? Que son vacíos. Entonces, estos grupos que provienen de, digamos, de trayectorias, no son triviales, ¿verdad? Dando un salto de fe, creyendo todas las definiciones que de manera muy rápida y abusiva he puesto acá. Entonces, la idea de la demostración de este lema es que existe, vamos a suponer que existe una retracción del disco n más 1 en Sn, ¿verdad? Entonces, la idea es que yo voy a suponer que puedo deformar de manera continua el círculo en la circunferencia. Es decir, que yo puedo deformar un círculo en la circunferencia sin abrirle agujeros y sin romper el círculo. Lo cual intuitivamente, si me estoy dando a explicar, no se puede, ¿verdad? O que yo puedo deformar topológicamente una naranja en su cáscara, sin abrirle ningún agujero, sin que se meta ningún gusanito que se coma la naranja, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que vamos a demostrar es que suponer que yo puedo transformar topológicamente la naranja en su cáscara. Voy a suponer que yo puedo transformar topológicamente la naranja en su cáscara sin abrir agujeros y sin que haya un gusano que se coma, digamos, la naranja, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que yo voy a suponer que existe una función continua que va de la esfera o del círculo en la circunferencia
lo que implicaría el siguiente diagrama conmutativo de espacios topológicos y funciones continuas. Aquí tenemos el retracto que va de la circunferencia del círculo en la circunferencia. Luego, aquí tenemos la función identidad de la circunferencia y luego tenemos la función inclusión que está enviando, que esta es como una identidad. La cáscara, la imagen, la mapea, digamos, como identidad en la naranja, ¿verdad? Entonces, si esta es una retracción, ¿verdad? Quiere decir que yo puedo escribir a la identidad de la cáscara, de la circunferencia, como la composición de la inclusión con el retracto, con la retracción, ¿verdad? Entonces, y aquí está, ¿verdad? Y es la función inclusión, que funciona como la identidad, la cual es continua. Entonces, básicamente lo que hacemos es que agarramos este funtor de homología. Recuerden, un funtor transforma objetos en objetos, espacios topológicos en grupos, y esta es la regla de asignación, ¿verdad? Y transforma morfismos en morfismos, es decir, transforma funciones continuas en homomorfismos de grupos. Entonces, y además preserva como es covariante, ¿verdad? Preserva las composiciones. Entonces, al aplicar el funtor homología HN a este diagrama, entonces, en vez de espacios topológicos, yo obtengo grupos. Y en vez de estas funciones continuas, la retracción, la inclusión y la identidad, yo tengo los homomorfismos de grupos correspondientes. Entonces, como hemos visto, esto se puede demostrar, son propiedades básicas del funtor de homología. El grupo de homología N de la esfera N más 1 es un grupo trivial. Y estos sabemos que no son grupos triviales, ¿verdad? Y estos son los homomorfismos de estos grupos. Noten ustedes que este es el homomorfismo que le corresponde a la inclusión, tiene que ser el homomorfismo trivial, constante, quiero decir, el homomorfismo constante, porque está enviando este grupo que no es trivial en este grupo que es trivial. Y luego, el homomorfismo que le corresponde a la retracción está enviando este grupo que es trivial en este grupo. O sea que solo puede enviar neutro en neutro, ¿verdad? Y este será el homomorfismo identidad, ¿verdad? Todos son grupos abelianos y todos son homomorfismos y se mantienen las composiciones. Esto lo que quiere decir es que este diagrama conmuta. Es decir, que si yo aplico primero el homomorfismo constante, que es la imagen funtorial de la inclusión, y lo compongo con el homomorfismo constante que envía neutro-neutro, que es la imagen funtorial de la retracción, eso me tiene que quedar la función identidad de estos dos grupos, ¿verdad? Pero esto ya es una contradicción. ¿Por qué? Porque esta es una función que está enviando todos al neutro. Esta es una función que envía el neutro al neutro. Es decir, que la identidad de un grupo no trivial en un grupo no trivial es igual al homomorfismo constante, lo cual por supuesto no es cierto, ¿verdad? Y entonces, de esta cuestión es que tenemos que este es el homomorfismo constante y este también es el homomorfismo constante, lo cual es falso. Y entonces, de esta forma es que uno demuestra que la cáscara no es un retracto de la naranja. Déjenme pausar un momentito acá la exposición y preguntar si alguien tiene alguna duda, porque no sé si, dado que no tenemos todo el bagaje de definiciones y resultados previos, si se entiende lo que hicimos, ¿verdad? Porque efectivamente es una prueba muy diferente a lo que hicimos en dimensión 1
Pero si se dan cuenta, si uno tiene esta herramienta que es el funtor de homología, pues la prueba es extremadamente sencilla. Y noten ustedes que esto es válido para cualquier dimensión. Entonces, preguntaría, ¿alguien tiene alguna duda o algo que no se entienda? Pueden levantar la mano o escribir en el chat. Como tengo la pantalla compartida, creo que no veo el chat. O sea que sería ideal si pueden hacerlo a voz, ¿verdad? Bueno, entendería que no hay preguntas ni solicitudes de aclaración. Entonces, si quieren, avancemos. Bien, entonces, lo que me interesa mostrarles es que noten que cuando estábamos hablando cuando la gráfica de una función continua es de dimensión 1, es decir, cuando la gráfica de una función es una línea, la forma de demostrar el teorema de punto fijo de Brouwer es un argumento de topología general, ¿verdad? Es suponer que no existe el punto fijo, y suponer que no existe punto fijo es suponer que existe una desconexión para un conjunto que es conexo, ¿verdad? Es decir, la demostración en dimensión 1 es solamente un argumento puramente de topología general, ¿verdad? Y es sencillo. Se hace la advertencia que para funciones cuya gráfica es un objeto de dimensión superior, por ejemplo, es un objeto, es una superficie como una sábana, o es un objeto tridimensional, definitivamente entonces este argumento de topología general, en general, pues, no se ha podido generalizar y es extremadamente difícil hacerlo. Sin embargo, si usamos al funtor de homología, que es una herramienta básica de la topología algebraica, entonces suponer que la naranja, digo, que la cáscara es un retracto de la naranja, ¿verdad? Es fácil hacerlo. Y con esto, entonces pasamos al teorema de punto fijo de Brouwer en dimensión superior. Y básicamente es que toda función continua que va de la esfera de dimensión n a la esfera de dimensión n tiene un punto fijo. Entonces, de nuevo, la prueba es por contradicción. Si suponemos que esta función no tiene un punto fijo, ¿verdad? Entonces, por cada par de puntos distintos, x y f de x, digamos, pensándolo acá, ¿verdad? Aquí está x y aquí está f de x. Entonces, uno puede trazar una recta, ¿verdad? Que es la función g de x, ¿verdad? Entonces, definimos una función que va de la esfera o del círculo, una función que va del círculo a la circunferencia, ¿verdad? Es decir, el contradominio es la frontera. Entonces, si yo tengo dos puntos que están en la gráfica, digamos, en el disco, digamos, x y f de x, entonces yo hago pasar una recta, entonces a este punto la función g de x le asigna su proyección en la frontera dada por la recta g de x, ¿verdad? Entonces, con esta función, g le asigna a cada x el punto de intersección entre la cáscara o entre la circunferencia y el rayo que pasa por x y f de x, ¿verdad? Claramente, si x pertenece
a la frontera, a la cáscara, a la circunferencia. Entonces, tiene que ser su misma imagen, ¿verdad? Porque es lo mismo que yo mueva este punto acá. Entonces, cuando los X están en la cáscara, en la frontera, entonces G de X se comporta como la identidad, es decir, tiene puntos fijos. Se puede demostrar que G es continua y con ello una retracción de la frontera al disco, lo cual contradice el lema, ¿verdad? Entonces, G de X sería una retracción de la circunferencia, del círculo sobre la circunferencia o sobre la naranja, de la naranja sobre la cáscara, ¿verdad? Y entonces, de esta forma queda demostrado el teorema de punto fijo de Brouwer en general para dimensiones superiores. Antes de empezar a revisar lo que es un ejemplo de lo que hay que saber para iniciar un curso de topología algebraica y darle un vistazo al contenido de un libro de topología algebraica, vuelvo a preguntar si alguien no entendió o requiere otra explicación tanto del lema como del teorema. Si no hay preguntas, avanzo. Bien. Entonces, este es, pues obviamente, para quien no ha llevado un curso, no podemos ir mucho más allá de dar un ejemplo de esta manera, ¿verdad? Muy intuitivo, con unas demostraciones hechas sin el rigor, pero sí con las ideas básicas, ¿verdad? Aún cuando uno ve el argumento en dimensión 1, pues realmente la prueba luce mucho más complicada que el argumento que uno puede hacer usando el lema, ¿verdad? Básicamente el argumento algebraico está en el lema, ¿verdad? Y uno lo que hace en el teorema es contradecir el lema, ¿verdad? Pero, entonces, básicamente requiere aprender, no solo aprobar los cursos, ¿verdad? De los contenidos de los cursos de pregrado. Digamos, como básica elemental, definitivamente hay que saber lógica, hay que saber teoría de conjuntos y aritmética. Para quienes han llevado el curso de álgebra moderna, recordarán que estos son generalmente los 3 cucos, ¿verdad? Para el curso, digamos, cuando uno empieza a estudiar teoría de grupos, porque o uno no ha llevado una base sólida en lógica o en teoría de conjuntos o en aritmética, ¿verdad? Específicos, hay que saber álgebra moderna, incluyendo álgebra lineal, y hay que saber topología general. Mi experiencia personal es que con un material elemental en el Suger Morales Pinot y probablemente en el libro de teoría intuitiva de conjuntos de Halmos, con el Herstein de álgebra moderna y el Halmos de espacios vectoriales finito-dimensionales y con el Simons de topología general, yo pude cursar y aprobar un curso a nivel de doctorado de topología algebraica. No me resultó fácil, habían estudiantes mejor preparados, pero pude hacerlo. O sea, es una preparación de pregrado que me resultó suficiente, ¿verdad? Con dificultades, ¿verdad? Con dificultades, pero me fue posible llenar los vacíos, ¿verdad? Y para ir terminando, así luce un curso introductorio, ¿verdad? Un curso introductorio de topología algebraica, ¿verdad? Normalmente uno empieza estudiando categorías y functores, que es algo que en general uno no lo ve en pregrado, pero
sí recuerdo que tuve compañeros, compañeras del curso en el doctorado, que ya habían visto en el pregrado categorías y functores, especialmente en el sistema de enseñanza francés, ¿verdad? Luego uno repasa las nociones básicas de topología, homotopía, convexidad, contractibilidad, conos, trayectorias, conectividad por trayectorias. Y básicamente esto está incluido en el Rothman porque estos son temas que uno no encuentra en el Simmons o en el Kelly, ¿verdad? Entonces, y generalmente son temas que resultan accesibles si uno lleva una base sólida de análisis y una base, por ejemplo, hay que manejar muy bien un libro como el Bartley o un buen libro de análisis de variable compleja y análisis de variable real, ¿verdad? Y si uno tiene el Simmons o el Kelly, pues uno encuentra, por ejemplo, si ustedes ojean el Rothman, uno encuentra estos temas en general accesibles. Luego uno empieza a estudiar ya temas propiamente, por ejemplo, espacios y funciones afines, los simpliciales. Uno aprende el functor de homotopía, ¿verdad? Que básicamente mapea espacios topológicos en grupos de homotopía, ¿verdad? Y uno estudia el grupo fundamental de la circunferencia y básicamente este es el grupo cíclico infinito, ¿verdad? Este es el grupo de los enteros, ¿verdad? Y esto es cuántas trayectorias yo puedo hacer en una circunferencia. Entonces, básicamente, el grupo lo que estudia es que hay un homomorfismo, un isomorfismo que va entre las trayectorias en la circunferencia, ¿verdad? De dimensión 1 y los números enteros. ¿Por qué? Porque las trayectorias lo que cuentan es el número de vueltas que uno le da a la circunferencia. Entonces, el número 0 es una trayectoria constante, que no se mueve. El número 1 es una trayectoria cerrada que le da una vuelta a la circunferencia. El número 1 es, bueno, en el sentido positivo, por ejemplo, en el sentido de las agujas del reloj, contrario a las agujas del reloj. Y el menos 1 es una vuelta, pero en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, el número 3 es una trayectoria que le da 3 vueltas a la circunferencia. Y el número menos 4 es una trayectoria que le da 4 veces vueltas a una circunferencia en el sentido contrario, ¿verdad? Entonces, este es un grupo que uno estudia y básicamente lo que uno ve es que una circunferencia, que espacios topológicos empiezan a ser mapeados por los functores básicos de la topología algebraica, en este caso el functor de la homotopía, del grupo fundamental, en grupos que son bien conocidos, ¿verdad? Luego uno empieza a estudiar la homología singular y se recuerdan el del teorema de Green. Uno o por lo menos no sé si se sigue estudiando en análisis de varias variables reales, ¿verdad? Y también en análisis, en funciones analíticas, en análisis de funciones de variable compleja, uno estudia el teorema de Green. Cuando uno estudia, digamos, integrales, y básicamente uno tiene una superficie con agujeros, entonces el teorema de Green lo que mide son el número de agujeros que tiene una superficie, ¿verdad? Grupos abelianos libres, el complejo singular, los functores de homología, ya vimos uno, ¿verdad? El funtor de homología HN, ¿verdad? Eso se estudia, por ejemplo, en el capítulo 4 del Rothman, el axioma de la dimensión, los soportes compactos, el axioma de homotopía y el teorema de Hurewitz. Cuando uno empieza a estudiar homología, entonces uno empieza a ver estas secuencias, estos diagramas infinitos, ¿verdad? Que conmutan. Entonces la categoría comp de los compactos, las secuencias exactas de homología y la homología reducida.
Luego, uno estudia escisión y aplicaciones. El teorema de Meyer-Vietoris, que es uno de los teoremas clásicos de la topología algebraica. La homología de esferas y algunas aplicaciones. La subdivisión baricéntrica, la demostración de escisión, aplicaciones y espacio euclidiano. Luego uno empieza a estudiar los complejos, simplificando por los complejos simpliciales, que es un complejo simplicial, aproximación simplicial, complejos simpliciales, abstractos, homología simplicial, comparación con homología singular, cálculos, grupos fundamentales de poliedros, que eso tiene que ver con el enfoque clásico, ¿verdad? Por ejemplo, ahí es donde uno, digamos, de la topología, los topólogos empezaron estudiando formas geométricas y aquí está aquellos teoremas que contaban incidencias y aristas, que están un poco vinculados con la teoría de grafos, y el teorema clásico de la geometría, que solo hay 5 poliedros regulares, ¿verdad? Entonces aquí está la generalización, ¿verdad? Y el teorema de Seyfertman Campen. Debo decirles que cuando llevé mi curso de topología algebraica, mi examen final fue un trabajo del teorema de Seyfertman Campen, ¿verdad? Luego, los complejos CW, complejos, ¿verdad? Los espacios cocientes de Hausdorff, celdas adjuntas, la homología de las celdas adjuntas, los complejos CW y la homología celular. Aquí es donde también uno ve cómo luce en topología algebraica moderna todo lo que los topólogos del siglo XIX y el siglo XX trabajaron con reticulados y triangulaciones, ¿verdad? Las transformaciones naturales. Ahí está otra parte que tuvo mi examen final, que eran los axiomas de Hilbert-Steinfeld, las cadenas de equivalencias, modelos acíclicos, el teorema de punto fijo, ¿verdad? Otra de las, y la fórmula de Kunet, que son aplicaciones, ¿verdad? Espacios cobertores, grupos de homotopía, cohomología, ¿verdad? Y más o menos, ¿verdad? Las ideas generales de algunos teoremas que les he mencionado, ¿verdad? Teoremas fundamentales de la topología algebraico. Por ejemplo, en grupos de homología, la homología, en griego homos, ¿verdad? Un procedimiento general para asociar un objeto matemático, por ejemplo, un espacio topológico con una secuencia de grupos abelianos, resultados de la acción de un functor. Entonces, a un grupo, a un espacio topológico, yo no le asigno un solo grupo, sino que un diagrama con infinitos grupos abelianos y con relaciones homomórficas que conmutan, ¿verdad? Para un espacio topológico, los grupos de homología son generalmente mucho más fáciles de calcular que los grupos de homotopía, y con ello simplifican la clasificación de espacios. La motivación original de la homología era definir y clasificar los agujeros de un espacio topológico, algo así como los dibujitos que vimos, ¿verdad? De las tazas, de las donas, de los pretzels y estas cosas, ¿verdad? Pero ya estudiar homología es mucho más que esto, ¿verdad? O el teorema de Green, que uno estudia en análisis, ¿verdad? Los grupos de homología describen agujeros del espacio topológico. Cada generador del grupo indica la existencia de un agujero y las propiedades del grupo indican la estructura, por ejemplo, dimensión y orientabilidad del espacio topológico. Entiendo que los físicos, este es el tipo de herramientas que usan. Los astrofísicos. Entonces, por ejemplo, ahí podrían escribirle a Eduardo Rubio o a Hugo Cabrera, ¿verdad? Que son dos físicos que están allá en Zúrich, de la del Valle, guatemaltecos, o a los físicos que, digamos, a Julio Gallegos o cualquiera de ellos, si quieren ellos, si ustedes quieren curiosear un poco sobre más aplicaciones de la topología algebraica a la física, ¿verdad? O a estos modelos del universo, de los agujeros negros y todas estas cuestiones, ¿verdad? También esto es lo que usan algunos ingenieros electrónicos para el diseño de circuitos, ¿verdad? Que hay diseñadores de software o de hardware que utilizan herramientas homológicas, herramientas de la topología general para el diseño de
electrónicos cada vez más complejos, por ejemplo, en nanotecnología y esas cosas, ¿verdad? El teorema de Mayer-Vietoris básicamente lo que provee es una sucesión de grupos de homología exacta y que permite calcular los grupos de homología con mayor facilidad, ¿verdad? Son como las herramientas de la topología algebraica. El teorema de Hurewicz básicamente conecta la teoría de homotopía con la teoría de homología vía un homomorfismo especial, ¿verdad? Entonces, estos son todos los desarrollos. La gran mayoría de todo esto es ya matemática del siglo XX, ¿verdad? Luego tenemos el grupo fundamental o el primer grupo de homotopía de un espacio topológico con punto base X0. Y básicamente es un grupo Pi1 XX0, ¿verdad? Una operación donde este es una clase de equivalencia de trayectorias cerradas en X con punto inicial, final. Recuerden lo que estábamos hablando de la circunferencia, ¿verdad? Y asterisco es el producto o la composición de las trayectorias de funciones, ¿verdad? Ejemplos de grupos fundamentales, el que ya les comenté, el grupo fundamental de la circunferencia es el grupo cíclico infinito para cualquier punto base, y también resulta ser que es el grupo fundamental de la banda de Mobius, o sea, un grupo fundamental, un grupo de homotopía, pues no distingue todavía entre una circunferencia y una banda de Mobius. Por eso es que los grupos de homología son los que contienen información como, digamos, orientabilidad, ¿verdad? Pero por lo menos aquí vamos viendo ya más o menos cómo estos functores van relacionando espacios topológicos con grupos, ¿verdad? El toroide, el grupo fundamental del toroide es igual a Z2, ¿verdad? Para cualquier punto base, ¿verdad? El grupo fundamental del toroide n-dimensional es Zn, ¿verdad? Y el grupo fundamental de la botella de Klein es el grupo generado por estos cuatro elementos, ¿verdad? El teorema de Seyfertman Campen lo que les dice es que expresa la estructura del grupo fundamental de un espacio topológico respecto de los grupos fundamentales de dos subespacios abiertos y conexos por trayectorias U y B que recubren a X. Ahí hay que saber lo que son los espacios recubridores, ¿verdad? Es útil para obtener el grupo fundamental de espacios constructibles a partir de espacios más sencillos. Entonces, por ejemplo, este es el un teorema que permite, por ejemplo, calcular el grupo fundamental de la botella de Klein a partir del grupo fundamental de la banda de Mobius, ¿verdad? El teorema de Eilenberg-Silber, 1953, vincula el grupo de homología de un espacio topológico producto con los espacios de homología de los espacios topológicos factor, ¿verdad? La fórmula de Kunet relaciona la homología de dos objetos con la homología de su producto cartesiano, ¿verdad? Y bien, ahí pues un vistazo de lo que intuitivamente pues es la topología algebraica y una revista de qué es lo que más o menos ustedes deberían saber una vez han aprendido, y no solo aprobado, un primer curso, un curso muy introductorio, un curso Mickey Mouse de topología algebraica, por ejemplo, en el primer año de su maestría o su doctorado, ¿verdad? Muy bien, espero no haberlos aburrido y no sé si ustedes tendrán preguntas o comentarios, críticas, si no les gustó, si no entendieron nada o les parece algo totalmente aburrido que jamás estudiarían en su vida. Quedo a sus órdenes. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. Solo como comentario. A mí me pareció bien interesante y todo, pero ahí sí admito que sí me perdí un par de veces en la presentación, pero es interesante para verlo en el futuro más a profundidad. Si quisieras decir por dónde sentiste que te perdiste, para tratar de dar una explicación quizá un poco más intuitiva.
Obviamente sí entendí un poco por dónde van las pruebas, pero sí. Creo que los dos somos estudiantes de segundo año, entonces creo que una buena pregunta sería ¿qué conceptos previos a la álgebra moderna serían necesarios para entender bien lo que viene en esos cursos, ya sea álgebra moderna y topología? Digamos, ¿en qué tenemos que prestar atención a la teoría de conjuntos y la lógica para llegar a entender mejor una vez estemos en los cursos de topología y álgebra moderna? Es una muy buena pregunta, Rafael, y voy a ser maleducado y total y dar y voy a responderte de la peor forma que se puede responder, que es con otra pregunta. Y mi pregunta para vos, Rafael, es si vos conoces el libro Introducción a la Matemática Moderna de Suger Morales Pinot. Sí, tenemos una copia por ahí. Ok. Bueno, para quienes ya llevaron el curso de álgebra moderna o topología general o lo están llevando, yo te diría que para teoría de conjuntos, lógica y aritmética, el material de ese curso es el mínimo mínimo, ¿verdad? Debería ser capaz de recordar las definiciones, los teoremas y resolver cualquier ejercicio del Suger Morales Pinot hasta antes del capítulo de teoría de grupos. Si no, y creo que hay testigos presentes, el curso de álgebra moderna no lo vas a disfrutar, sino que lo vas a sufrir, porque se usa y se usa todo lo que dije. Si querés un poquito, o sea, ese es el nivel mínimo. Si querés ir un poquito más arriba, te recomendaría saberse y dominar completamente y haber resuelto todos los ejercicios del libro Introducción a la Teoría Intuitiva de los Conjuntos de Paul Halmos. No recomendaría el Pinter. El Pinter es un libro demasiado avanzado que creo que más les va a hacer perder el tiempo, ¿verdad? Recomendaría que se concentren en dominar plenamente el Suger Morales Pinot y si se sienten Tarzán, pues entonces el Halmos. También hay que tener una base muy fuerte de cálculo, ¿verdad? Recomendaría el Bartlett, ¿verdad? Para análisis matemático, o por lo menos un libro respetable de cálculo, ¿verdad? Que tenga demostraciones, ¿verdad? Una edición vieja del libro de cálculo de Luis Leithold podría ser. Definitivamente una base muy sólida en álgebra lineal. Idealmente recomendaría dominar el libro Introducción a espacios vectoriales finito-dimensionales de Holmos. Y tal vez como mínimo podría ser los libros de álgebra lineal y teoría de matrices de Nering o el Hoffman y Kunze. Podrían ser dos, ¿verdad? Como prerequisitos. Definitivamente, y tal vez por eso a veces hay gente que se enoja con uno, pero no les recomendaría inscribirse en un curso de topología general o en un curso de álgebra moderna o como le quieran llamar, pero abstracta, si no tienen estos mínimos. Porque si no van a ir a perder su tiempo o van a ir a sufrir porque van a tener que estar aprendiendo en paralelo mucho, ¿verdad? Entonces creo que este es un excelente momento para ponerse, para nivelarse, ¿verdad? Y bueno, si no han llevado el curso de álgebra y las pruebas que les mostré, por muy simples que las quise mostrar, les parecieron demasiado avanzadas, no se preocupen. Porque sí, están un poco pensadas para estudiantes que están llevando el curso de álgebra moderna o que ya lo llevaron, ¿verdad? Pero bueno, no sé, podemos repetir esta presentación en un año y vamos a ver cómo les va. ¿Alguna otra pregunta?
Yo tengo una, digamos, ¿qué tal es el libro de Alan Hatcher para topología algebraica comparado con el de Springer que mostró? Mi mejor respuesta es que no sé, no lo conozco, ¿verdad? Ok. Yo estudié en el Rotman, ¿verdad? Y me ayudé, ay, pero no me acuerdo los, eh, los apellidos, pero si me pone, porque, y eso que tengo mi biblioteca aquí mismo en la casa, pero no me recuerdo ahorita los apellidos de los otros autores, pero fueron libros de apoyo. Realmente, donde yo estudié fue en el libro de Rothman y me pareció un libro muy bonito. Pero déjame ver si es de los que tengo, pero por lo menos ahorita mi mejor respuesta es que no sé. No lo recuerdo, no lo conozco. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ah, ok, solo antes que se nos vaya, vamos a pedirle a los participantes que nos pueden llenar una encuesta, por favor. Ahorita se los voy a poner en el chat de Zoom. Imagino que me tengo que retirar para esa encuesta, ¿no? No, no hay problema. Ok. Igual ya. Es más como para asistencia de la encuesta. Ah, ok, muy bien. Sí. Bueno, entonces, si no hay más dudas, muchas gracias Ricardo por habernos visto hoy. Muy Estuvo bien. bastante interesante. Quedo ahí a la orden. Espero que más de alguna víctima, algún entusiasta de la topología algebraica salga de acá. De verdad, creo que este es un tema para el que hay que prepararse mucho. Requiere dominar dos de las áreas que están estudiando, ¿verdad? Yo diría tres, ¿verdad? Requiere estar muy bien en álgebra, topología y análisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden avanzar topología muy bien si no dominan análisis, ¿verdad? Pues sí, necesitan manejarse muy bien con álgebra moderna, ¿verdad? Por ejemplo, para quienes ya llevaron el curso, la orientación del curso de álgebra moderna es lograr una presentación introductoria de la teoría de Galois y trabajar con polinomios y sus raíces. Pero definitivamente con lo que uno aprende en teoría de grupos, también uno tiene una preparación, que fue mi experiencia personal, mínima, suficiente para enfrentar un curso de topología algebraica, ¿verdad? Tal vez con algún extra que haya que hacer uno en grupos libres, teoría de categorías y funtores, pero si uno aprobó bien y uno aprendió bien el Herstein, por ejemplo, ya no digamos el Hungerford, ¿verdad? Uno puede entrarle muy bien al capítulo de categorías infutores de Rothman, sin ningún problema, sin ningún problema. Claro, se trata de aprender y no solo aprobar los cursos, ¿verdad? Que ese sería mi mensaje final. Bueno, jóvenes, chicas y chicos, gracias por su atención y quedo a la orden, ¿verdad? Si no hubiera mal, nada más pues, me desconecto por ahora. Ok, muchas gracias Ricardo. Feliz tarde. Bueno, tengan buena tarde. Hasta pronto. Adiós. Bueno, muchas gracias a los asistentes. Damos por terminada nuestra semana de tópicos. Espero les haya gustado. Igual todas las charlas quedaron grabadas en Facebook y en el canal de YouTube de la Unión Matemática. Entonces, estamos abiertos a cualquier comentario o sugerencias para el próximo año.